No sé cuántas veces te ha pasado que has caído, que todo parece perdido, que parece que ya no hay más esperanza para ti, pero Dios te dice levántate. Dios quiere que te levantes de esa situación en la que estás y que sigas corriendo. Amén. Dios quiere que nos levantemos hoy, que continuemos corriendo hasta alcanzar la meta. No importa cuántas veces te caigas, puedes levantarte, amén. Puedes levantarte y viste cómo esta atleta, a pesar de que se cayó, corrió con mucha más fuerza. Dios quiere eso, que corras con más fuerza, que te movilices y que ganes la carrera, que alcances la victoria en tu vida de fe. No necesitamos ser corredores, pero lo somos en nuestra vida de fe, amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, pues como ya les decía, mi predicación se titula Movilizándonos hasta alcanzar la meta. ¿Cómo se llama la predicación? Hasta alcanzar la meta. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues espero que estén listos para movilizarnos en Cristo, porque ese es el objetivo pues de esta reunión, de este culto especial que preparamos, sobre todo los jóvenes. Espero que nos reanimemos, que nos reactivemos espiritualmente, amén. Bueno, les doy la bienvenida de nuevo a nuestros hermanos de Miramar, a los papás, a todos los jóvenes que nos acompañan. ¿Qué deseamos para ellos? Que el Señor los bendiga, amén. Bueno, ¿qué les parece si meditamos ahora en la palabra de Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a abrirla en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando ya la encuentren, hermanos, Primera de Reyes 19, digan amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, la voy a leer, ustedes me siguen en sus Biblias. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová lo tocó, diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pues el resto del pasaje a lo mejor ya lo conocen. Si no lo conocen, les platico que después pues Elías fue a meterse a una cueva, ¿no? Ahí se escondió de Jezabel, que lo buscaba, lo perseguía, y Dios le habla: Elías, ¿qué haces aquí? Y le dice: tú tienes que ir y ungir a reyes y ungir a un nuevo profeta, un joven que se llama Eliseo. Y entonces Elías pues dice que sale de ahí. Antes él había pedido que Dios le quitara la vida, pero ni siquiera vio la muerte, porque dice la palabra de Dios que él lo tomó en un carro de fuego, amén. Entonces pues ese es el resto del pasaje, pero pues les voy a hablar un poquito más acerca de lo que tenemos aquí, de lo que acabamos de leer. Pues si no lo habías leído antes, a lo mejor ya habías escuchado sobre él. Ya viste que aquí no sale ningún corredor, ¿verdad? No hay ningún corredor como el de nuestro cartel y la lona de la movilización. No hay un atleta, pero entonces, ¿por qué Dios quiere hablarnos a través de este pasaje? Bueno, pues
Dice Pablo, fíjense, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Y era Pablo un atleta? ¿Era Pablo un corredor? No, ¿verdad? No traía su pants o su short y andaba ahí corriendo todas las mañanas, pero era un atleta en la vida de fe. Él era un corredor y sabía que tenía una meta, un objetivo al cual llegar. Decía, olvidándome de mi vida pasada, de que ya ocurrió, de mi pecado, me extiendo hacia lo que está delante. O sea, él tenía visión, amén. Tenía visión acerca de lo que estaba haciendo, porque estaba compitiendo en esta carrera. Bueno, así también él comparó la vida del cristiano con una carrera y asimismo, a él mismo se comparó con un competidor. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes están en una carrera? Amén, gloria a Dios. ¿Quién aquí es un atleta? Amén. Somos atletas, estamos en la carrera de la fe, estamos en la carrera más importante y la carrera más difícil de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿qué está en juego? Nuestra salvación, la vida eterna. Amén. Por eso debemos proseguir, debemos continuar a pesar de todo hasta llegar a la meta. Así como esa corredora que vimos que se caía, pero no se daba por vencida. Así nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos siempre y proseguir a esa meta. Amén. Pues hoy les voy a hablar. Ya vimos esa corredora, ya vimos a Pablo, pero les voy a hablar de este corredor que nos menciona la Biblia, este pasaje que es Elías. ¿Quién fue el profeta Elías? Bueno, pues un profeta, ¿verdad? Amén. O sea, el mensajero de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que Elías fue un hombre a través del cual Dios hizo cosas extraordinarias. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver primero como sus cualidades, las cualidades de Elías. Él predijo que por el pecado de idolatría de Acab, un rey que se llamaba Acab, y del pueblo de Israel, habría una sequía terrible de 3 años, imagínense, 3 años sin agua, ¿no? Morían los ganados, se secaban los cultivos, las plantas, las personas también morían. Efectivamente se cumplió esta profecía. Esa fue una de las cosas extraordinarias que Dios hizo a través de él. Por su oración, Dios resucitó a un niño. ¿Han escuchado de esto? Sí. Él resucitó al niño de una mujer viuda, ¿verdad? Con su oración. Bueno, en realidad fue Dios a través de su oración. Elías era un hombre de oración. También por su fe. Ahorita lo cantábamos. Por su fe, Dios hizo descender fuego del cielo para consumir una ofrenda a la vista de todo el pueblo. Amén. Bueno, y hubo un tiempo durante ese periodo en el que él vivió en que ser profeta de Dios se convirtió en un delito. Y muchos de ellos fueron perseguidos y fueron ejecutados. Escaparon algunos para esconderse en cuevas, pero ¿qué creen? Elías era valiente. Él no solamente se paró frente a Acab y le dijo aquí estoy, sino que además hizo algo que para muchos era como muy atrevido. Tuvo la osadía de retar a 400 profetas él solo a un duelo. Imagínense un duelo. No era una carrera, pero era un duelo de oración. Les dije que Elías era un hombre de oración. Los retó un duelo de oración para demostrar cuál era el verdadero Dios, si Baal o el Dios de Israel. Amén. Bueno, pero sintió un vivo celo, dice la palabra, mandó que ejecutaran esos profetas cuando Dios hizo descender el fuego del cielo y quemó la ofrenda. Y entonces la reina Jezabel envió una amenaza de muerte a este profeta Elías. Le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hasta entonces Elías había visto a Dios con él. Había visto las maravillas que Dios había hecho con él. Pero frente a esta situación nueva, ¿qué fue lo que vio? ¿Se acuerdan del versículo 3? Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces, ¿qué fue lo que vio Elías?
Peligro, amén. ¿Vio el peligro Elías? Exactamente. Vio la determinación y capacidad de su enemigo. Vio a alguien con poder y con los medios para terminar con su vida. Pero te voy a decir cuál fue el problema más grande de Elías. Que vio el peligro, vio a esa persona Jezabel que tenía todos los medios, pero dejó de ver a Dios. ¿Sí? Entonces, Elías dejó de ver a Dios en el momento más importante, a lo mejor, de su vida. ¿Y qué sucedió entonces? Se vio a sí mismo, ¿verdad? Antes él decía, soy un superatleta, todo lo puedo. Pero de repente se ve a sí mismo y se da cuenta de que en realidad es un hombre, que es un debilucho, que no puede con sus propias fuerzas hacer nada, que necesita de Dios. Antes él había sido un superatleta, ¿verdad? Ya les dije, hábil, fuerte, valiente, lo vemos, nos parece así como un superhombre, casi. Pero, hermanos, la carrera de la fe no es una carrera de velocidad como la que acabamos de ver en el video, sino que es una carrera de resistencia. Es una carrera con obstáculos, una carrera con vallas en la que tú vas a necesitar más bien tener paciencia y tener pues mucha constancia, amén. Entonces, vas a tener muchos obstáculos en esta carrera, te vas a fatigar, te vas a tropezar. Pero dice la Biblia en Mateo 24:13, pero al que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos de ustedes quieren perseverar hasta el fin? Amén, gloria a Dios. Pues si queremos hacerlo, hermanos, si queremos movilizarnos hasta alcanzar la meta, como en esta predicación, pues en nuestra vida de fe debemos tener en cuenta que nos vamos a enfrentar con muchos obstáculos, muchos problemas como los de Elías. Vamos a analizar cuáles fueron estos problemas a los que él se enfrentó. Bueno, el primero de ellos, fue el miedo y la angustia. Amén. Elías esperaba que todo Israel se arrepintiera y volviera su corazón a Dios al ver el milagro de la ofrenda y el fuego. Pero no fue así. A veces las cosas pues no resultan como nosotros las planeamos, como las esperamos. Dios obra de otra manera. La reina Jezabel, por ejemplo, en lugar de arrepentirse, pues endureció más su corazón y siguió confiando en los ídolos, ¿no? En el Baal, por ejemplo. Y entonces es que envía esta amenaza de muerte a Elías. Elías hasta entonces les decía que había visto a Dios en su vida, pero se vio de repente en peligro. Ya no se levantó con valentía, ¿verdad? Como cuando oró en ese duelo de oración contra 400 hombres, sino con miedo y desesperación. Entonces, aquí les pregunto, jóvenes, ¿qué hacen ustedes en medio de una situación difícil? En una situación amenazante. ¿Te concentras en el problema y dejas de mirar a Dios? ¿Te concentras en tu debilidad e incapacidad o confías en su poder y mantienes tu fe firme? ¿Qué hacen? ¿Confiamos en Dios? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, aunque Pablo tenía antes innumerables obstáculos, no dejaba de pensar en su meta y eso nos sirve como ejemplo porque eso fue lo que a él le ayudó a proseguir. En medio de tu problema, de esa dificultad, no te olvides de Dios, joven. No te olvides de Dios. Él te dará el valor y la fuerza para mantenerte firme. Dice su palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Derribarás ejércitos, derribarás los muros, amén. Gloria a Dios, amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Vas a desbaratar ejércitos, lo que sea que se presente, amén. Solamente no dejes de ver a Dios. Puedes ver la situación, el peligro, puedes ver tu propia debilidad, pero considera siempre quién es el que está ahí contigo, ¿no? ¿Quién va delante de ti para defenderte, para guardarte? Bueno, Elías había sido un superatleta, había corrido bien porque había estado bajo la dirección de Dios, amén. Pero dejó de verlo y en el tiempo de angustia tomó la peor decisión. ¿A dónde se fue? ¿Se acuerdan? Al desierto, exactamente. Y ahí, precisamente, se fue al desierto en lugar de ir a la presencia de Dios. Corrió, se alejó de Él. Nos dice la palabra que se refugió bajo un enebro. ¿Saben qué es un enebro, hermanos?
jóvenes? Bueno, es un arbustito, es un arbolito. Imagínense la sombra que le puede dar a alguien un enebro, ¿no? Un arbustito del desierto. Pues ahí fue Elías, a ese arbusto pequeño, insuficiente con su sombra para cubrirlo, y después a una cueva. ¿Qué hay en una cueva? Oscuridad, hay desolación, está húmedo, hay murciélagos, a lo mejor hay cucarachas, hay arañas. Híjole, se fue al peor lugar a lo mejor donde pudo haberse escondido, ¿no? Se fue a un lugar deprimente, porque imagínense lo que es estar ahí, ¿no? Metido en una cueva, sin nadie, desolado, oscuro. Y bueno, entonces Dios vio esa situación difícil y deprimente de Elías y vino hasta él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Si Dios viniera hoy y te hiciera la misma pregunta, joven, ¿qué le responderías? ¿Estás en el lugar donde Dios ha querido llevarte? ¿Estás haciendo aquello para lo que fuiste llamado por Él? Hoy Dios cuestiona a la juventud diciéndole: ¿qué haces aquí? Hoy Dios nos quiere preguntar, jóvenes, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? Pues yo he venido para gozarme en Dios, para recibir la palabra de Dios, nuevas fuerzas y movilizarme. Amén. Entonces vamos a movilizarnos, jóvenes. Precisamente, gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que movilizarnos? Porque así como Elías fue un desierto, hoy el mundo, muchachos, es como un desierto. Cada vez se asemeja más porque tiene más dificultades y menos oportunidades, más peligros y menos esperanza. Y ante esa realidad, muchos chicos, ¿qué hacen? Lo que Elías, ¿verdad? Se alejan de Dios y han recurrido a refugios falsos. ¿Como cuáles pueden ser? Para Elías fue el enebro y la cueva. Para nosotros puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, pueden ser los amigos, que pues nunca van a compararse con el amor de Dios, ¿verdad? Los placeres carnales. Entonces hay muchas cosas en las que nosotros buscamos a veces el refugio, pero no lo buscamos en la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces esto está hundiendo más a nuestros jóvenes. La depresión consume cada vez más a la juventud, que desesperada está haciendo lo mismo que Elías. ¿Se acuerdan? Dijo: basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Yo me encontré con algunos datos que, híjole, la verdad es que me impactaron, me asombraron mucho. No sé si tú sabías, pero por ejemplo, en la última década, en los últimos 10 años, han aumentado el número de suicidios. En Jalisco, nada más en nuestro estado, se producen 500 suicidios al año, imagínense, 500 suicidios. Y de estos, ¿sabes qué? La mitad son jóvenes. La mitad de estos suicidios son de jóvenes, algunos de ellos muy chicos, de 15 años. Algunos otros, entre los 15 y los 24, se están dando estos suicidios. Y por cada suicidio consumado, ha habido 5 chavos que lo han intentado. Imagínense. 1,200 jóvenes, si sacamos la cuenta, han dicho como Elías: basta ya, no hay razón alguna para que yo exista, nadie puede ayudarme. 1,200 jóvenes, muchachos, y esto solamente es como la punta del iceberg, no sabemos más, ¿no? Eso es lo que las cifras nos reportan, pero no podemos conocer la verdadera situación. Nuestros jóvenes están pereciendo sin Dios, han dejado de buscarlo, se han olvidado de Él. Pero ustedes, jóvenes, no se olviden de Dios. No te olvides de Dios, joven. Puedes buscar ayuda y el motivo verdadero de tu vida en otras cosas, pero solo vas a encontrarlo en un lugar, en la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice Salmo 59:17: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio. Oh Dios, eres el Dios de mi misericordia. Así que, jóvenes, ¿dónde está nuestro verdadero refugio? ¿Dónde está, muchachos, nuestro verdadero refugio? En Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, refúgiate en Dios. No te rindas ante esa situación difícil. No te dejes morir en el desierto. Amén. Muy bien, entonces, pues ese fue el primer obstáculo, ¿verdad? Les dije el miedo y la angustia.
¿Cuál es el segundo obstáculo con el que se encontró Elías? Bueno, el segundo obstáculo en la carrera de Elías y de cualquier corredor, pues es el desánimo. ¿Qué significa la palabra desánimo? Bueno, el pequeño Larousse ilustrado, básico, ¿verdad? Dice que desánimo es o significa sin ánimo, ¿verdad? Pero eso pues ya lo sabían. A lo mejor lo que no sabíamos pues es que la palabra desánimo proviene del latín anima, y anima significa alma o aliento. Dios sopló de su aliento, dice Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sopló de su aliento, de su espíritu en el hombre, y esto lo movilizó, le dio vida. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede cuando te alejas de Dios como Elías? ¿Qué sucede? Bueno, te desanimas, ahí está, ¿verdad? Pierdes ese aliento, tu espíritu, digamos que se debilita, porque dejas de moverte por el avivar del espíritu, y lo que te mueve son tus propias fuerzas, que nunca se van a comparar a las fuerzas de Dios. Los atletas que se preparan para una competencia importante no solamente entrenan físicamente, ¿verdad? Yendo a correr a lo mejor todas las mañanas, van al gimnasio, comen bien. No solamente físicamente, sino también se entrenan en su forma de pensar. Empiezan a pensar como ganadores. El peor y más grande rival, jóvenes, de un competidor no son sus adversarios, no son los otros corredores, ¿verdad? Sino son su pensamiento y emociones. Si tú quieres alcanzar cualquier meta, tendrás que superar los sentimientos y pensamientos de derrota, sobre todo en la carrera de la fe. Entonces, jóvenes, vamos a vencer esos pensamientos, amén. Esos pensamientos de derrota, esos sentimientos, vamos a vencerlos, amén. Amén, gloria a Dios. Elías había salido de Israel, ¿se acuerdan que lo amenazaron? Ya les dije, pero salió pues como patitas, ¿para qué las quiero? Salió sin nada, ¿no? Ni siquiera alcanzó a agarrar así como provisiones para irse al desierto. Entonces, pues empezó él a caminar, y así caminó un día entero bajo el calor abrasador del sol, imagínense, y la pesada arena del desierto, y ahora estaba cansado y sediento. Aun si Jezabel no lo alcanzaba, pues él pensaba, no, ya me va a alcanzar la muerte, estoy perdido. Si Jezabel no me mata, me va a matar este desierto. Elías se sintió desamparado y sin ninguna esperanza para su vida, al punto que ya vimos, dice la Biblia, deseó morirse. Entonces, ¿qué pasó? Su ánimo se derrumbó, ¿verdad? Se desanimó. Ese es el segundo obstáculo del que les hablo, el desánimo. Pero ahora quiero preguntarte, hermano, jóvenes, también los papás, todos yo creo que hemos pasado por esto, ¿no? ¿Cuántas veces has llegado como Elías a ese momento en que no puedes más, en que sientes que ya no hay esperanza y dices, basta ya, es suficiente, no puedo más? ¿Cuántas veces te has sentido solo? A lo mejor estás entre muchas personas, tienes tu familia, tus seres queridos, tus hermanos, pero te sientes solo. Piensas que nadie te comprende y que nadie puede ayudarte. A lo mejor has atravesado como Elías por este desierto. A lo mejor estás pasando por este desierto ahora. Y a lo mejor has llegado al punto de agotar todas tus fuerzas. Al punto del hambre, del agotamiento, de la desesperación más profunda. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Llegas a preguntarte, ¿dónde está Dios, no? Creo que Raimundo dijo, ¿no? Que él se preguntaba, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué Dios permite esto? Y es que Dios deja que lleguemos a ese punto, hermanos, en el que ya no tenemos más fuerzas, en el que agotamos toda la posibilidad que cabía en nuestra capacidad humana, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos siempre? Nos acordamos de Dios, ¿verdad? Entonces recurrimos a Dios. Su oración, ustedes pudieron ver, Elías reconoció su incapacidad y necesidad, y entonces oró. Su oración ya no fue la oración de fe, ¿verdad? Quiso descender fuego del cielo que consumió la ofrenda, pero hizo algo muy importante, jóvenes, habló con Dios. Entonces vamos a hablar con Dios en ese momento de debilidad y de angustia. En el momento de mayor desesperación, cuando necesites aliento para continuar la carrera, ¿qué debes hacer? ¿Qué deben hacer, jóvenes?
hablar con Dios, amén. Orar, ¿verdad? Y qué mejor que orar con fe, que fue lo que no hizo Elías, amén. Bueno, pero eso no es todo. Hay algo muy importante y que le faltó hacer a Elías. ¿Se acuerdan qué hizo Elías después de orar? Oró y dice que se durmió, ¿verdad? Entonces, pues le faltó movilizarse. Muchas veces nosotros oramos con intensidad: Señor, te necesito. Señor, desciende, ayúdame. Padre, tengo esta necesidad, susténtame. Y bueno, terminamos de orar. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué hacemos? Pues no nos dormimos así literalmente, pero no hacemos nada, no nos movilizamos. Entonces, bueno, esperamos pasivamente que sea Dios quien actúe, quien se mueva. Pero ¿quién crees que tiene que movilizarse también? Pues nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces tú también, joven, tú también, atleta, movilízate, alcanza lo que anhela tu oración. Tienes el respaldo de Dios. Movilízate hasta alcanzar tu meta. Amén. Gloria a Dios. Hay que movilizarnos, jóvenes. Hay que orar, pero también hay que actuar. Si tenemos confianza, hay que obrar. Amén. Esto le faltó a Elías, ya les dije, oró y se echó a dormir en un arbusto, se quedó dormido. ¿Pero por qué lo hizo, jóvenes? Por el desánimo. Entonces, ¿qué significa aquí echarse? Significa rendirse a la situación, desistir en su lucha, dejarse morir. Elías se desesperó y se rindió. Que Elías durmiera no significa que él descansara, ¿verdad? No significa que él descansara, que reposara confiado en el Señor para tener nuevas fuerzas, ¿no? Significa resignarse. Él al dormirse se estaba dando por vencido, estaba renunciando a su carrera, pero más que eso, estaba renunciando a su vida. ¿Qué crees que sucedería en el desierto si tú estuvieras en el lugar de Elías y te quedaras dormido? ¿Qué pasaría? ¿Mejoraría tu situación? No, ¿verdad? Porque ¿qué condiciones hay en el desierto que pueden hacer mucho más grave nuestra situación? Bueno, pues, por ejemplo, algunas de ellas es que nuestra piel se quemaría por el sol. ¿Qué pasa cuando te quemas? Pues te duele la piel, se ampolla, a lo mejor puede quedar inflamada. Cuando yo era niño me echaban maicenita porque no, hombre, quedaba rojo, ¿no? Cuando iba a la playa. Entonces su piel quedaría inflamada, imagínense. Y podría llegar al coma y hasta la muerte por causa de la deshidratación. Entonces, no era un sueño como de reposo, de nuevas fuerzas, sino que era un sueño peligroso, un sueño de muerte. Joven, no te quedes dormido. No te quedes estático en esa situación. Ya vimos, hay que orar, pero también hay que movilizarnos. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, tú no te duermas, joven. No te rindas ante esa situación. Otra cosa que puede pasar, pues es que quedemos a merced de, pues imagínense todos los animales que había en el desierto: serpientes, escorpiones, arañas, aves, buitres. Entonces, el enemigo está como estos animales, ¿no? Dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Joven, no te quedes inmóvil, movilízate, amén. Muy bien, entonces no te duermas. Si estás cansado, si has perdido la esperanza y comienzan a flaquear tus fuerzas en esa situación difícil, en tu desierto, no te duermas. No te duermas, joven, aún hay esperanza. No te rindas, joven, despierta. Despierta, joven. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No hay que dormirnos, muchachos. En la iglesia, lamentablemente, hay muchos jóvenes que están cayendo en esto. Están cayendo en un sueño, pero en un sueño espiritual, hermanos. Muchos jóvenes están cayendo en un sueño espiritual. Sus ojos se están cerrando a la palabra de Dios. Ya no leen su Biblia. Dijo Jesús: velad y orad. Pero ellos están durmiendo en el tiempo de oración. Han dejado de servir. Se han echado a dormir en las bancas. Tenemos jóvenes que están ahí en la banca, pero en realidad están dormidos, ¿no?
no están como los que están en la banca que mientras los demás juegan, pues ellos están calentando, esperando su momento, ¿verdad? No, hay jóvenes que ni siquiera están esperando la posibilidad para servir a Dios. Y estos jóvenes están quedando al acecho del enemigo, que ya les dije, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero jóvenes, ustedes no sean de esos, amén. Es el tiempo de despertar, es el tiempo de abrir nuestros ojos a Dios, de movilizarnos hasta alcanzar la meta a la que Él nos llamó. No fuiste llamado a ser un fracasado, sino un campeón para el Señor. Amén, gloria a Dios. Somos llamados a ser campeones para Dios. Aleluya. Gloria a Dios, pero esto lo sabe el enemigo. Dios sabe que aquí hay campeones, amén. Y ha tratado de desanimarlos. Él vio a lo mejor cómo tú empezaste a correr fortalecido en Dios, cómo te impulsó el Espíritu a alcanzar la victoria en tu vida de fe. Él vio cómo empezaste a servir, cómo empezaste a congregarte y buscar a Dios en su palabra con fidelidad. Él vio cómo empezaste a llenarte de emoción y de sueños y dijo, yo tengo que hacer algo porque aquí está uno de esos campeones del Señor. Yo tengo que detenerlo ahora porque si aumenta su fe, nada lo va a detener. Y mira, joven, el diablo no tiene poder, sabe que no puede competir contra Dios, pero él es un tramposo, ¿verdad? Él es un tramposo y te pone zancadillas para hacerte caer, para desanimarte. ¿Qué es una zancadilla? Una trampa, ¿verdad? Él te mete el pie cuando tú vas corriendo, imagínate. A lo mejor el enemigo vio tu esfuerzo por alcanzar la meta en un ministerio. ¿Cuántos de aquí están en un ministerio, jóvenes? Dios los bendiga, Dios los ayude en sus ministerios. A lo mejor otros lo han intentado, ¿no? Vio que empezaste a cantar o predicar, pero te pusiste nervioso y te cuatrapeaste, empezaste a cantar y se te salió un gallito, desafinaste. Empezaste a predicar y, ay, ¿qué digo? Se me borró el cassette y dije una cosa por otra y entonces dijo el enemigo, este es el momento, ¿no? Lo voy a aprovechar. Y entonces se acercó a ti. A lo mejor se te emparejó ahí en la carrera y te dijo, ya ves, ¿para qué te esfuerzas? Esto no es para ti, no sirves para esto. Es más, eres un fracasado, tú no sirves para nada. No sirves para nada. Y lo peor es que a lo mejor, jóvenes, algunos de nosotros lo creímos y regresamos a nuestro lugar pensando, pues a lo mejor sí es cierto, a lo mejor yo no sirvo para esto, a lo mejor Dios no me hizo para el ministerio de la alabanza, a lo mejor Dios no me hizo predicador, a lo mejor yo pues no tengo la capacidad de los demás. Y entonces empezó en ti un sentimiento de inferioridad como Elías, que dijo, no soy mejor que mis padres, ¿no? Y dijiste, basta ya de luchar, yo ya no me voy a esforzar en un ministerio, ¿no? Y regresaste a tu lugar como desanimado. A lo mejor no fue de esa manera, quizá el diablo te estorbó de otra forma, a lo mejor te estorbó con pensamientos de orgullo, porque lo empezaste a hacer muy bien, ¿no? Y te dijo, hey, campeón, espérate, párate poquito, chale, ya te ves bien cansado ese. La neta te esfuerzas un chorro, carnal, pero guacha a los demás, ¿no? Dijo, espérate, guacha a los demás, tú estás dando todo, estás echándole todo el power, pero ni te lo reconocen, bro. No manches, y luego lo haces de grapa. Siquiera sacaras algo de provecho. Yo no sé qué haces ahí metido en la iglesia todo el día, bro. Si todo eso, ese talento lo usaras en la chamba, en tu trabajo, ay, papá. ¿Verdad? Así nos habla como un amigo, ¿verdad? Puede ser que sea alguien, a lo mejor, no sé si a alguien le suene como conocido. A veces te dicen, ¿no? Ay, yo no sé qué haces ahí metido, sirviendo a Dios, ni sacas nada bueno, ¿no? Pero a lo mejor tú incluso lo escuchaste y le hiciste caso, ¿no? Y dijiste, pues Simón, vato, la neta, pues tienes razón, ¿no? Y empezaste a faltar, a dejar las cosas de Dios para hacer otras, a lo mejor otras que ni siquiera pues te traen nada de provecho, ¿no? Empezaste ahí a jugar
Nintendo con los cuates, a salir a las fiestas, pero dejaste de servir a Dios, abandonaste la posibilidad de ser un siervo de Dios y quizá hasta empezaste a dejar de congregarte. Entonces, jóvenes, hay que reconocer a ese enemigo que se nos empareja ahí en la carrera para que ya no sigamos corriendo, amén. Pero a lo mejor esa tampoco fue la forma en la que el enemigo te estorbó. A lo mejor en un día de culto estaba lloviendo, ¿no? y te enseñó el día lluvioso y el frío y te dijo, pues ¿para qué vas a la iglesia? Está lloviendo, está haciendo frío. Aquí estás a gusto en tu cuevita. Deja que vayan otros, estos mataditos espirituales. Pues el Rafa, el Lalo, la Esme. Tú échate un coyotito. Pues qué tal, ¿no? Y así te estorbó con un espíritu de pereza. Amén. Entonces, bueno, pues dice Gálatas 5:7, estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó? Ya vimos quién, ¿verdad? Ya vimos quién, pero debemos pensar, jóvenes, ¿qué es aquello que nos está obstaculizando para movernos en Cristo? Ya vimos el orgullo, el fracaso, la pereza, pero una última cosa que el diablo utiliza para desanimarnos es la culpa por el pecado. Conocí el caso de un hombre, un padre de familia, que le predicaron de Cristo, él aceptó a Jesús, y entonces comenzó a congregarse y a luchar. Él tenía pues problemas con adicciones, ¿no? a las drogas, con el alcohol también, tenía un problema de alcoholismo, pero aceptó a Jesús y empezó a haber una transformación en él. Empezó a haber un cambio que era notorio para todos en su familia, sus amigos, su forma de hablar, su forma de comportarse, pero de repente tuvo una recaída. Y bueno, su mujer, que se dio cuenta, su esposa, le recriminó y le dijo, y ese es el que va a la iglesia, ¿no? Porque tuvo esa recaída, le dijo, yo no sé a qué vas, si sigues siendo el mismo borracho de siempre, tú no tienes remedio, yo no sé a qué vas a la iglesia, meterte ahí, a pesinarte y darte golpes de pecho, si tú no cambias para nada, no tienes remedio. Y ¿saben qué, jóvenes? Este hombre se lo creyó. Después me enteré tristemente de que dejó de asistir a la iglesia, dejó de congregarse, no solamente se hundió más en el problema de las drogas y del alcoholismo, sino que perdió a su familia. Y a lo mejor algo mucho más triste, perdió pues esa salvación o la oportunidad que tenía de alcanzar la meta, de llegar a la meta para la cual Dios le había llamado. Entonces, jóvenes, esto hace con nosotros lo que hizo con este hombre. Uno de los nombres de Satanás, ya lo han escuchado a lo mejor, es acusador. ¿Ya sabían? Uno de los nombres de Satanás es acusador. Cuando tú fallas en algún aspecto de tu vida o tropiezas por el pecado, él aprovecha para hablarte y sembrar en ti pensamientos de culpa y derrota, porque sabe que esto es un peso en tu corazón. Cuando tú te sientes derrotado, cuando tú sientes que le fallaste a Dios, tienes un peso en tu corazón y ese peso te va a impedir levantarte y seguir con tu carrera. ¿Y por qué hace esto? Porque Él quiere que te pierdas, que no llegues a la meta. Pero Hebreos 12, vamos a buscarlo, hermanos, ya casi terminamos. Quisiera que leyéramos esto. Hebreos 12, sí, está casi al final. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Amén. Dice, por tanto también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? ¿Cómo dice? Con paciencia, amén. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y dónde está? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Bueno, y si siguiéramos leyendo en el versículo 3 vamos a ver por qué hizo todo esto, ¿no? Dice que para evitar que nos desanimemos, ¿sí? Para que tú tengas ánimo. Entonces, a veces podemos sentir que estamos solos, hermanos, en nuestra vida, que corremos solos, pero no estás solo, hermano. Tienes a Dios contigo. Y dice aquí que tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes serán? Pienso que pueden ser los ángeles, los hombres que también corrieron esta carrera de la fe y que lograron llegar a esa meta, pero no estamos solos, así como el corredor que en la maratón va, hay personas ahí animándolo. Si tú pudieras escuchar, hermano, joven, si tú pudieras abrir tus ojos y ver la multitud que está al pendiente tuyo y echándote porras, no, imagínate, correríamos con muchas más ganas, ¿no? Amén. Amén, pero dice, despójate de todo peso, quítate la culpa, joven, quítate ya el pecado, ese que te estorba, que te ha hecho tropezar constantemente, tienes que vencerlo. Les dije que nuestra vida de fe es una carrera con obstáculos, tenemos que superar ya esos obstáculos, ese pecado, esa culpa. Dice la palabra que Jesús ya cargó con ese peso, amén, para que tú corras ligero, como esta joven atleta que se levantó y corrió con todas sus fuerzas. Así tienes que correr tú, puestos los ojos en la meta, en el objetivo. ¿Quién es Jesús? Amén. Jesús es nuestra meta. Cuando por un lado, tú vas corriendo y por un lado el diablo te culpa y te dice como Elías, ya déjate morir, has fracasado, desiste ya, no eres mejor que tus padres. Por el otro, ¿quién creen que está? Dios, amén. Está Jesús que te dice, joven, anímate, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. En mí todo lo puedes porque yo te fortalezco. Joven, anímate. Dios le dijo a Elías, levántate y come porque largo camino te resta. Así también nos dice a nosotros, jóvenes, joven, levántate. Levántate de ese problema en tu vida que parece insuperable. Levántate de esa situación espiritual en la que estás. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ya no sigas postrado. Yo tengo un propósito especial para ti y tú lo vas a cumplir. Pero levántate, aliméntate con mi palabra porque la necesitas si quieres seguir, si quieres tener fuerza y proseguir hasta alcanzar la meta. No te mires solo a ti mismo como Elías y deja ya de poner tus ojos en el mundo. Deja de mirarte a ti mismo. Deja de mirar el mundo. Pon tus ojos en Jesús. Esta carrera, joven, esta carrera inició el día que tú creíste la palabra de Dios, el día en que aceptaste el llamado de Jesús. ¿Y sabes cuándo va a terminar? Cuando llegues a la meta, cuando llegues a la entrada de su reino. Imagínate, ahí está la meta, a la entrada del reino de Dios. ¿Cuándo va a terminar esta carrera? Bueno, va a terminar cuando parado en el podio de los campeones. Imagínate, cuando parado en el podio de los campeones, Jesús mismo se acerque a ti y te entregue tu premio. Dice la palabra que es una corona incorruptible. Tu galardón, o sea, tu premio. Cuando Él te diga, hijo, sé de todas tus luchas, sé de todas las veces que caíste y te pusiste de pie. Sé de los momentos en que sentías que ya no podías más y en que estabas a punto de desmayar, en que dijiste basta ya, yo no soy mejor que mis padres, no hay esperanza para mí, no hay oportunidad, ya no quiero seguir, no tengo fuerza. Pero a pesar de esto, confiaste en mí, confiaste en Dios y no te diste por vencido. Y lo sé porque yo estaba ahí, porque cada vez que tropezaste, yo sequé tus lágrimas, porque cada vez que tropezaste, yo curé tus raspones, porque cada vez que tropezaste, yo te animé a seguir. Yo te dije, levántate, joven, yo te di a comer de mi palabra, yo te fortalecí con esa comida para que pudieras seguir adelante hasta alcanzar tu meta. Te llenaste de sueños, luchaste por ellos, llegaste hasta alcanzar esa meta, ese premio para el cual yo te llamé. Yo estaba ahí,
yo estaba corriendo a tu lado en ese momento difícil, en ese desierto. No estaba solo, yo estaba junto a ti. Yo estaba junto a ti, joven. Y ahora lo lograste, has ganado, has triunfado. Joven, entra en el gozo de tu Señor. Jóvenes, ese día va a llegar, ese día en que alcancemos la meta va a llegar y va a ser un día glorioso, joven. Pero no te rindas, hermano, prosigue a la meta, prosigue, continúa a pesar de todo hasta llegar a la meta, amén. Hay que movilizarnos, jóvenes. Por mi parte es todo, hermanos, pero yo espero que esta palabra realmente pues no se nos caiga, ¿verdad? Cuando pasemos ahí por la entrada, sino que realmente la guardemos en nuestro corazón, amén. Yo espero que realmente al salir de aquí tengamos nuevas fuerzas para seguir adelante, que confiemos en que estamos corriendo al lado de un Dios que es poderoso, que aunque nosotros ya a veces no tenemos fuerzas y queremos aventar la toalla, Él nos fortalece y quiere que tengamos victoria en nuestra vida espiritual, amén. Yo no sé cuál es el propósito, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él va a cumplir con su propósito en nuestra vida, amén. Entonces, bueno, jóvenes, vamos a levantarnos y movilizarnos en Cristo, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Bueno, jóvenes, nos ponemos de pie. Yo voy a dejar este lugar a nuestro hermano Marco. ¿Nos guías, Marco, en la oración?